Aquí en nuestros estudios Lourdes Flores Nano. Con ella vamos a conversar y analizar los primeros 6 meses del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y las perspectivas políticas para el próximo año. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenida aquí a Radio Exitosa. Encantada, muchísimas gracias. A ver, los 6 meses, ¿nota aprobatoria o desaprobatoria? Aprobatoria, pero raspando, ¿ah? Con las justas. Sí, porque, claro, uno esperaba cambios más rápidos, ¿no? Era un gobierno que se presentó. Aunque se esperaba, también soy consciente que el gobierno arrastraba las dificultades de ser un gobierno que se ha armado en el camino, se ha armado pocos días antes del gobierno. Pero de cualquier forma, se esperaba quizás un poco más de liderazgo para cambios. ¿Dónde? Particularmente en lo económico, donde... Parece que Kuczynski nunca creyó que iba a ganar, ¿no? Yo creo que él mismo se ha digamos, obviamente tenía la ilusión de ganar, pero su esfuerzo electoral ha sido muy grande. Entonces, obviamente es un candidato que ha estado hasta el minuto final en la brega, con algunas ideas, las que personalmente él creía, con la convocatoria del grupo de personas, las que más cercanas a él, que probablemente tampoco estaban tan convencidos de la victoria, pero su equipo y su capacidad de pensar el gobierno ha ocurrido después de la victoria, en el último mes o mes y medio antes de la elección. Además, recordemos que tomó un tiempo, salió... Claro. Entonces, pero es una decisión bien final, ¿no? Pero es difícil contemporizar con la improvisación en la designación de gente en el gobierno, porque hoy en día, a diferencia de lo que ocurría hace 20 años o 30 años, hay un bolsón de gente tecnócrata muy bien formada. Sin duda. Y además de varias generaciones. Y además yo creo que es a la que se ha recurrido. O sea, claro. Digamos, tan es así que se han quedado 6 meses con una parte muy importante de viceministros, de secretarios generales, de asesores. O sea, han mantenido mucho del establishment que venía de la administración anterior. Pero todo eso puede haber sido bueno en cuanto a continuidad o malo en cuanto a inacción. Es un equipo de gente que también está esperando que el líder político le diga, a ver, o el jefe del sector, por dónde vamos. En resumen, buena gente en el gobierno, yo creo que gente bien intencionada, pero es un gobierno que se está armando. Estos 6 meses han sido hasta cierto punto meses de aprendizaje, de trabajo en conjunto, de definir algunas ideas, y yo lo que espero es que prontamente, las facultades delegadas hasta hoy, acabo de leer ayer la nueva ley, por ejemplo, de habilitaciones urbanas, la de silencio administrativo, van en buena dirección, pero ojalá todo eso rinda sus frutos. Lo que uno esperaba de este gobierno es que creara la confianza necesaria para romper la inercia económica. Claro, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. El ocurrido. mismo PPK admite que la confianza no ha regresado. No, él generó una expectativa inicial grande. Pero ya no va a regresar tampoco, o sea, difícil. A ver, se perdieron 6 meses valiosísimos. A ver, no seamos negativos. Ahora, él dice que se va a relanzar, que el próximo año inicia recién su gobierno y que se acaba el periodo de transición. Yo creo que ellos tienen la esperanza que estas medidas sean, de alguna manera, rompan trabas, y entonces la gente se anime nuevamente a creer. Sin embargo, yo creo que él tiene que volver a una idea primigenia, que era muy de él. Probablemente lo único que nos permita romper la inercia económica en la primera etapa, por lo menos eso fue nuestro planteamiento en la campaña, es inversión pública de pequeña escala. Los grandes proyectos ya sabemos el problema en el que estamos. O sea, salir de este tema judicial, en fin, Odebrecht, va a ser larga batalla. En consecuencia, eso va a parar también la gran inversión. Sí, claro. Va a parar la gran inversión. Y bueno, y es el precio que hay que pagar por analizar el tema de corrupción. Pero la pequeña obra pública quizás sería lo que el gobierno podría hacer. Ha bajado el canon, ciertamente, han bajado los recursos mineros, evidentemente, la caja fiscal es mucho menos la que esperaban, pero igual hay un cierto margen para que el gobierno, trabajando con los gobiernos locales, impulse pequeña obra pública, que de todas maneras convoca la inversión privada y haga... y dinamiza y moviliza la economía. Ojalá para marzo obras por impuestos. Ahora, están supuestamente fastidiados por la magnitud del déficit fiscal heredado, no se le esperaban. Yo creo que no lo conocían, no se lo esperaban, y la otra cosa que creo que ha maniatado el gobierno es la cantidad de funcionarios públicos, de administración pública, de una administración pública que calladito se lo ha tenido mala, hiperpoblada. Sí. Entonces todo eso tiene que ser un problema. He escuchado de algunos ministros que no pueden, un personal muy cercano y de confianza no lo pueden contratar porque tienen copados todos los cupos de quieren en todos los portafolios. Absolutamente, o sea... hay una lógica premeditada de humana, de llenar el Estado faltando 6 meses para irse. Y calladito. Sí. Es un fenómeno que ha ocurrido, parece que en el último año, llenando la administración pública y fijando contratos que algunos están venciendo recién ahorita, el 31 de diciembre. ¿Bajo qué lógica? Aprovecho de preguntarte, ¿por qué crees que puede haber pasado por la cabeza de Ollanta con eso? Yo no sé si fue un son la gente a la que no le hizo ningún favor durante 5 años y se lo hizo al final. Quizás pensó que eso tenía un rédito político, ¿no? Un poco de clientelismo al final, porque es al final. Claro, ¿no? pero ni candidato tenía, o sea. No tenía ni candidato, pero bueno, como eso lo hizo pues como en junio, no digamos, pues, creo que son contratos de un año que han arrestado. Yo supongo que ese es el cálculo, pero
Pero, ahora, no es poca gente, ¿eh? Yo creo que en total suman unos 20.000 personas. O sea, además ha sido muy malagradecido. Claro, encima. Porque no le ha redituado, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que todas esas son las trabas de gobierno. ¿Qué es lo que espero que recupere Iniciativa? Porque hay que ser honestos. Ha habido un problema político final en el tema de Saavedra, pero tampoco es que haya tenido una oposición beligerante, que le pasaron las facultades delegadas, le pasaron la cuestión de confianza, las facultades delegadas y el presupuesto. Entonces, tampoco es que ha tenido una oposición que lo ha tenido contra las cuerdas porque no ha atacado al pasado, pero no tanto por el gobierno en sí. El tema Saavedra fue distinto y demostró para mí una mala señal de peso del fujimorismo, una voluntad de demostrar poder que no me parece que se justificaba en ese caso y en esas circunstancias. Pero no puede tampoco el gobierno decir no me han dejado hacer. No, al contrario. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Iniciativa. Yo creo que el gobierno tiene que tener un relanzamiento. No hay demasiado tecnócrata en el gobierno, no debería revisar ello. Yo siempre pongo como ejemplo el caso Moreno. Apenas estalló o apenas se conoció, porque ya empezaron a circular en las redes o en corrillos periodísticos la información. Quien primero reacciona y lo hace con mayor inteligencia política que el gobierno y que cualquiera es Cipriani. Inmediatamente rompe el convenio, inmediatamente saca un comunicado y asunto arreglado. Políticamente no sufrió mayor mella. Sí, es verdad. En cambio el gobierno se chamuscó con el caso Moreno. Y volviendo a citar a Monseñor, vuelve a tener iniciativa política. Con el tema del diálogo. Él está muy activo. No, Severino es más político que Keiko y que PPK juntos. Está muy activo políticamente y sus dos acciones han sido buenas. Lo que pasa es que hay que entender, por lo menos es la explicación que yo... a mí en general me parece terrible que se haya asentado en el mundo empresarial, en el mundo académico, en el mundo periodístico inclusive, una devaluación de los políticos de tal magnitud que hoy en día llamar a un político es un descrédito. Yo creo que es necesario que haya políticos. Es fundamental, Juan Carlos, y quiero hacer una reflexión del pasado y una del presente para reafirmar lo que tú dices. Fíjate, como es obvio... La alianza lógica, la unión lógica del PPC debió ser Kuczynski, porque era la persona con que habíamos trabajado en el 2006, porque pensábamos más o menos lo mismo. Los hechos demostraron que nuestro no se quedó ahí. Pero fue tan contundente su punto de vista en mayo, junio del año pasado. Bueno, a ver, yo por lo menos el incidente del que yo parto, en una declaración que yo hice, creo que fue en mayo del año 2015, yo dije, con Kuczynski no hay que cerrar nunca la puerta. Esa noche fue Kuczynski a un programa de televisión, el presidente. Y el entrevistador, que fue Enrique Castillo, le dice, oye, usted, mire, Lourdes ha declarado hoy esto, ¿qué le parece? No, yo de ninguna manera trato con el PPC, yo no tengo... O sea, fue tan contundente en mayo, claro, que dije, bueno, hay que respetar, pues, ¿no? Si una persona, tú le guiñas el ojo y te dice, no, claro, ya está listo, se acabó, no hay más. Después cambió, en el último, muy peruanamente, en la última hora. Yo ya personalmente tenía un compromiso que no era un compromiso partidario, un compromiso personal, y dije, vayamos, pero no me pidan a mí, yo ya tengo... una reconvención de PPK respecto al tema. En la última hora, cuando se buscaron distintas alternativas. Entonces ahí llegó a atender, oye, no, sí, fíjate, pero entonces que Lourdes venga, y Lourdes ya estaba pues por otro lado. En fin. Exitosa. Eso me hace ver que su esquema de gobierno es el que ha llevado adelante. Él busca un primer ministro que es una persona de su confianza, busca individualidades, incluso convoca a alguien tan valioso como Marisol, como individualidad, como persona. Eso no ha sido en ningún momento una relación con el partido y todos hemos mirado con enorme satisfacción. Entonces, es un estilo de gobierno, como tú dices, lamentablemente agudizado por la percepción. Pero parece que hay un desprecio por el político, en general, en PPK en particular. Sí, pues, que no los entiende, los mira de menos. Y ponte que no le sea un desprecio. No se siente cómodo, es una persona que se ha acostumbrado a esa tecnocracia con la que se ha movido, a un trato individual. Él tiene creo que el peso que tiene el primer ministro, que está haciendo un trabajo muy esforzado y se le ve que muy honesto. No, claro, el pobre está pagando todos los incendios que genera PPK, se le nota, ¿no? Que el hombre está metido día a día, pero que parece que tiene una relación muy cercana, que lo conoce mucho. Sí, no, es una relación de mucha confianza. Pero fíjate tú, el déficit. ¿Qué es lo que está pasando en un tema que yo creo que tiene que cambiar? Allí sí creo que el gobierno necesita ser asistido por especialistas. Yo veo que todos los ministros de Estado, comienzo por la ministra de Justicia, paso por el vicepresidente y ministro de Transportes, el propio Yufra, que lo he visto en algunos de los conflictos, están ellos, el ministro de Estado, de sectores que no son necesariamente los vinculados, dedicando horas a los temas de conflictos. Entonces tú tienes a una ministra de Justicia, claro, que tiene por un lado un problema judicial enorme, pero que tiene que atender simultáneamente Las Bambas, Aramurillo, no sé qué otro más, que la desplaza 2-3 días, que le pone que es política, que ayuda al gobierno muchísimo, pero que la distrae de sus funciones. El propio vicepresidente, que me parece que es lo más político que tiene, se nota que se ha metido a Las Bambas, y enhorabuena, porque Las Bambas es un elemento crucial. Si Las Bambas fallan,